Entérate. Acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 28 de octubre de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Presenta Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acción declarativa en juicio electoral para solicitar certeza sobre el mandato de 2 años del próximo gobierno en Baja California. Instalan grupo coordinador interinstitucional del 11º Parlamento de las Niñas y de los Niños de México. El INE y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey firman convenio de colaboración para instaurar cátedra conjunta sobre igualdad de género y no discriminación. Imparte la doctora Ruth Dalerup, Conferencia Magistral Estacional de Otoño 2019, Democracia y Género. Realizan Autoridad Electoral Nacional y el Instituto Nacional Demócrata el conversatorio, selección y veto de las candidaturas electorales, experiencias regionales. Señala el presidente del INE que el actual sistema electoral en México da estabilidad al país, al participar en la 17ª edición de la Cumbre de Negocios 2019. El jueves pasado, el INE anunció que interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso legal en defensa de la certeza de la elección del pasado 2 de junio en el estado de Baja California, en la cual resultó ganador Jaime Bonilla para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Se trata de una acción declarativa que se integró en expediente de juicio electoral con el fin de que la Sala Superior determine con claridad el periodo de 2 años de la nueva gubernatura conforme a la convocatoria original emitida por el Instituto Electoral Local para esa elección y las sentencias consecutivas emitidas por el propio tribunal. Este recurso fue interpuesto por el Instituto luego de que fuera publicado en el periódico oficial el 17 de octubre, el decreto que reforma la Constitución local con el fin de ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 años. Cabe destacar que esta reforma, realizada por el Congreso local, fue aprobada y declarada procedente después de haberse realizado la elección y de haberse declarado su validez, así como de haberse entregado la constancia de mayoría respectiva. A continuación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se registró a candidatos por 2 años. Quien intentó controvertir ese registro fue también revocado ese intento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así que el registro de candidatos fue por 2 años. Quien diga lo contrario no está contando la historia completa. La elección se llevó a cabo por 2 años, así salieron los bajacalifornianos a votar bajo esa premisa, y finalmente quien ganó de manera legítima, clara, incuestionable, recibió su constancia de mayoría por 2 años. Y después de que ocurrió eso, se quiere extender el mandato, lo cual es inaceptable en un contexto democrático. En el recurso, el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad electoral jurisdiccional porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente. El jueves 24 de octubre, en la sede del INE en la Ciudad de México, fue instalado el Grupo Coordinador Interinstitucional del 11º Parlamento de las Niñas y de los Niños de México, grupo al que pertenece el INE y que tiene el objetivo de generar un espacio para que menores de educación primaria ejerzan su derecho a participar en un proceso de representación, así como escuchar diversas opiniones. Al celebrar la primera sesión de trabajo, el consejero electoral Benito Nasif mencionó que el grupo coordinador, presidido por la senadora Josefina Vázquez Mota, tendrá la tarea de organizar cada una de las etapas para la integración del Parlamento infantil. Desde el 2002, el Instituto Nacional Electoral ha colaborado en la organización del Parlamento infantil. El Parlamento es un espacio en el que las niñas y los niños pueden experimentar su papel como representantes. La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, la diputada Rosalba Valencia, mencionó que la participación de la población infantil es fundamental para la construcción de políticas que fomenten una ciudadanía incluyente. Fortaleciendo los valores
y principios democráticos, a través de la exposición de ideas, preocupaciones, opiniones, así como propuestas. El Grupo Coordinador Interinstitucional está integrado por el INE, las cámaras de diputados y senadores, la Secretaría de Gobernación, la SEP, la CNDH, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Red de los Derechos de la Infancia en México. En otra información, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, el 23 de octubre, el INE y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey firmaron un convenio de colaboración para la instalación de la cátedra INETEC de Monterrey, Igualdad de Género y No Discriminación. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló la pertinencia de difundir y explicar la evolución y los avances colectivos en el país en la democracia y en materia de paridad. Y que ustedes en consecuencia puedan identificar las múltiples medidas que pueden generar círculos virtuosos que inciden en la inclusión y la paridad, para poder honrar las luchas históricas que movilizaron a millones de personas en México para conformar una sociedad de derechos y libertades que hoy tenemos y disfrutamos, y para que las nuevas generaciones identifiquen la forma en que poco a poco se modeló una de las causas más importantes y exitosas, hay que decir, de la democracia mexicana: la igualdad entre hombres y mujeres y la equidad en la competencia electoral. Dijo que con esta colaboración se busca contribuir al fortalecimiento de la democracia. Conocer nuestra historia electoral con rigor académico y el complejo proceso de desarrollo institucional que hemos experimentado en los últimos 30 años es una forma de contribuir también al fortalecimiento de la democracia y de blindarnos, como decía el doctor Poiré, de interpretaciones místicas, cuasimágicas de acceso a la convivencia democrática en nuestro país. Defender a la democracia no significa solamente practicarla, significa comprenderla. Por su parte, Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, reconoció al INE en la implementación de políticas en favor de la igualdad de género. Es ejemplo desde hace mucho tiempo, con resoluciones del propio Consejo General del INE, con resoluciones y ratificaciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eventualmente también con cambios constitucionales, de ir abriendo espacios para la igualdad de género, para el freno a la discriminación, para el freno a la violencia política en contra de las mujeres y para seguir construyendo ese entorno de goce y ampliación de derechos. Mónica Páez, encargada del despacho de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, señaló algunas de las actividades que se realizarán a partir de esta colaboración en favor de la inclusión y la promoción de los derechos político-electorales de todas las personas. Que permitan promover y organizar actividades académicas, capacitación, seminarios, proyectos de investigación y prácticas profesionales en materia de igualdad y no discriminación, con el propósito de coadyuvar en la construcción de una ciudadanía integral. El miércoles 23 de octubre, el INE llevó a cabo la Conferencia Magistral Estacional de Otoño 2019 Democracia y Género, impartida por la profesora en Ciencias Políticas de la Universidad de Estocolmo, Ruth Dahlerop. Al comentar la conferencia, el consejero Jaime Rivera mencionó que a la igualdad de género como a la democracia hay que valorarla y defenderla. Podría decir que al igual que la democracia, no es una realidad irreversible, hay que valorarla y hay que defenderla. Así hay que seguir impulsando la igualdad de género, hay que defenderlo y hay que estar alertas. En su ponencia, la doctora Ruth Dahlerop presentó un panorama en materia de representación política de las mujeres en los parlamentos internacionales y resaltó el caso de México, que ocupa el 4º lugar en el mundo. En ese sentido, reconoció que gracias a la estricta interpretación de las leyes y normas por parte de las autoridades electorales, en el país se cuenta con una importante representación de mujeres en el Parlamento, tanto a nivel federal como local. Estoy muy impresionada por las autoridades electorales, porque en realidad son muy estrictos al interpretar la ley. Hay muchos países en el mundo que tienen unas constituciones maravillosas, pero que no se han implementado. Pero en México, gracias a las autoridades electorales, lo que es la paridad en la Constitución se ha implementado de una forma muy estricta y estoy muy impresionada con todo esto. Mencionó áreas en donde prevalece la dominación de los hombres en políticas que, dijo, afectan la participación de las mujeres.
y cuál parece ser la mayor dominancia masculina en 6 áreas principales. La subrepresentación numérica de las mujeres en las asambleas electas. En el mundo esto representa el 24% de todos los parlamentos. Tenemos la política como un lugar de trabajo, las normas codificadas como masculinas y las prácticas de las asambleas elegidas. Aquí podemos hablar del tono de voz, la forma en que se reúnen, etcétera. El número 3 nos habla de la segregación de género vertical. Ahora estamos hablando de jerarquías y decíamos que esto, por supuesto, iba a afectar a las mujeres. La segregación de género horizontal. Estamos hablando de un acceso limitado para las mujeres para un rango de cartera y de comités. La número 5, la política pública generalmente se basan a favor de los hombres y tienen una inquietud limitada para la equidad de género. Y el último tiene que ver con la estructura y los discursos, las percepciones de género, de políticos y de las políticas de equidad de género. El 23 de octubre, el INE, en coordinación con el Instituto Nacional Demócrata, llevó a cabo el conversatorio Selección y Veto de Candidaturas Electorales Experiencias Regionales, en el que expertos analizaron el informe comparativo sobre experiencias en América Latina en la aplicación de mecanismos por parte de diferentes agrupaciones político-partidarias para los procesos de selección y veto de candidaturas en diferentes puestos de elección. Durante el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que la transparencia es el mejor compromiso que los partidos políticos pueden asumir en el proceso de reconstrucción de la confianza ciudadana. Y es que la clave, creo, de nueva cuenta, y no hay que perderla de vista, es la transparencia. Yo creo que ese es el mejor compromiso que los propios partidos pueden asumir en este proceso de reconstrucción que es indispensable de su credibilidad, de su buena fama pública y sobre todo de la concepción de los mismos como eslabones fundamentales de la construcción de todo proceso democrático. Porque sin partidos simple y sencillamente no hay democracia. Y creo que en esta lógica de construir democracia, fortalecer la democracia, los partidos políticos tendrían que entender la gravedad que significa no hablarle claro a los ciudadanos a los que le están pidiendo el voto. Eduardo Núñez, director residente del Instituto Nacional Demócrata en Guatemala, definió el tamizaje como un subproceso dirigido a identificar los perfiles de las y los candidatos a cargos de elección popular. Básicamente estamos hablando de un subproceso dirigido a identificar, evaluar y verificar de manera independiente para tomar decisiones informadas sobre los perfiles de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular que realizan los partidos como parte del proceso de selección y reclutamiento de candidaturas. En el conversatorio también participaron el veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, Rodrigo Llano Izaza, y la representante del Instituto Nacional Demócrata en México, Keila González Hilario. Al participar en la 17ª edición de la Cumbre de Negocios 2019, una fórmula para el crecimiento de México, innovación, inclusión y confiabilidad en Cancún, Quintana Roo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que elecciones sirven para cumplir su propósito de encauzar pacíficamente la conflictividad política. Dijo que el proceso de democratización en México es un proceso que llevó décadas de esfuerzos y de inversión. E inversión no solamente de recursos, sino también de esfuerzos políticos, de compromisos políticos. Desde ese punto de vista, creo que entender el proceso de democratización en México hoy se contrapone desde dos perspectivas. Una creacionista, que pretende vender la idea de que de repente, de la noche a la mañana, nos volvimos democráticos, y otra evolucionista, que atiende justamente a esa cantidad de esfuerzos, de luchas, de compromisos, de acuerdos políticos constitucionalizados y que hoy nos tienen en donde estamos. Acompañado de Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, Lorenzo Córdoba, indicó que cuidar la democracia permite tener condiciones de libertad política. A la democracia hay que cuidarla, porque es una construcción colectiva, no es obra ni de un partido, ni de un movimiento, ni de un solo hombre. Es la obra de generaciones de mexicanas y mexicanos que nos comprometimos para poder tener condiciones de libertad política. Pero del mismo modo en que la construcción de la democracia fue una responsabilidad colectiva, hoy el cuidarla también es una responsabilidad de todos. El viernes pasado, el INE presentó el documental Crónicas de un Cambio, Debates Presidenciales México 2018, que narra la historia detrás de cámaras del proceso de transformación de los debates presidenciales durante las elecciones de ese año.
En el auditorio del INE, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nasif, señaló que después de esta experiencia, los debates entre candidaturas no serán los mismos en México y dijo que ese es el gran paso que dio el INE hacia adelante en la organización de estos encuentros. El consejero Nasif explicó que este trabajo no fue una cosa sencilla, pues el INE se propuso modificar los formatos de los debates para que estos fueran ejercicios que brindaran información útil a la ciudadanía para emitir un voto informado. El coordinador nacional de comunicación social del INE, Rubén Álvarez, señaló que el documental se presentará en distintas sedes universitarias como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y a medios de comunicación de las ciudades de México, Tijuana y Mérida, en donde se llevaron a cabo dichos ejercicios. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que no hubo uso indebido de recursos públicos en beneficio del PAN por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con motivo de su asistencia a un evento del partido, luego de que el PRI interpusiera una denuncia al mandatario estatal bajo la demanda de haber vulnerado el principio de imparcialidad. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.